Bueno, sean bienvenidos a una conferencia más de este curso gratuito. El día de hoy vamos a hablar de la conferencia número 13 de fase A, que se titula Leyes de Karma y Dharma. Son dos leyes que nos rigen a nosotros los seres humanos y pues que necesitamos estudiar y comprender qué son esas leyes, ¿sí? Realmente definir qué es el karma, qué es el dharma y ver pues realmente cómo es que nosotros obtenemos Dharma y cómo es que nosotros adquirimos ese karma, esas deudas. Bien, sean todos bienvenidos, invitados a las personas que lo deseen, pues a compartir esta conferencia a través de sus redes sociales, si así lo prefieren, si así gustan, con el objetivo de poder llegar a más personas y llevarle a las demás personas este conocimiento y esta sabiduría universal. Bien, sean todos bienvenidos y vamos a profundizar y a comenzar como tal este tema. Bien, normalmente hemos escuchado en muchos lugares y muchas veces lo que es el karma, pero pueden haber conceptos o ideas equivocadas de él mismo. O incluso hay cantidades de personas que se niegan a la existencia de esta ley o que sencillamente la ignoran o que son escépticos de que existe una ley del karma. Y es así como muchas personas van por la vida haciendo y deshaciendo cosas buenas, cosas malas, por lo general, cosas malas, sin pensar que hay consecuencias en la vida, ¿sí? Es así como muchas personas sueltan las riendas de su vida y se dejan llevar por los distintos procesos de ira, de lujuria y cometen errores gravísimos e ignoran de que existe una ley del karma, de que existe una ley que que lo que nos dice es que nos van a cobrar todas nuestras deudas, todas las cosas malas que hemos hecho. Esa ley divina, el tribunal de la justicia divina o la ley divina, nos tiene en cuenta nosotros las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho, ¿sí? Tenemos karma y dharma de distintas existencias, es decir, tenemos deudas, o sea, todas las cosas buenas y todas las cosas malas que hemos dado, que hemos hecho en esta y en anteriores existencias, se va a ver reflejada o van a repercutir esas cosas buenas y malas en nuestra próxima existencia o en nuestras próximas existencias o en esta existencia que estamos viviendo. El producto de esta existencia es las cosas buenas y cosas malas que hemos hecho en anteriores existencias. Entonces, pues bueno, vamos a profundizar realmente qué es el karma, esas deudas cómo las hemos creado, cómo podemos pagar el karma, porque también les vamos a entregar dos herramientas muy importantes, totalmente prácticas, que nos van a llevar a cancelar las deudas o los karmas que tenemos de existencias anteriores. Bien, primero que todo, la ley del karma es una ley universal que es cobrada por la justicia objetiva o la justicia divina. Antiguas civilizaciones muy sabias, muy poderosas como la egipcia, tenían esta gran sabiduría de la ley divina, de la justicia divina. Incluso ellos dejaron plasmado en sus muros mucha de esta sabiduría, en la que también dejaban el simbolismo de la balanza, ¿sí? El cual representa esto, la ley del karma, la justicia divina. Bien, es una ley universal, que así nosotros no creamos en ella, la ignoremos o seamos escépticos a esta ley, nos rige a nosotros. Bien o mal, es una ley que rige a todos los seres humanos, creamos o no creamos en ella. Esa ley del karma se le conoce también con los siguientes términos. Como en la conferencia pasada lo vimos, la ley de recurrencia, que nos indica que todo vuelve a ocurrir pero con sus consecuencias. Es decir, todas las cosas que hemos hecho en existencias pasadas, en esta y en existencias pasadas, todo lo que hemos hecho, bueno o malo, nos va a volver a ocurrir, pero con sus consecuencias. Si en una existencia pasada tuvimos un pleito con una persona y agredimos, insultamos, peleamos, golpeamos, pues esa situación en una próxima existencia se va a ver reflejada con la ley del karma y la ley de recurrencia y nos dice que va a volver a ocurrir, pero con sus consecuencias. Bien, cada vez se va a volver un poco más tedioso, más grave la situación debido a los defectos psicológicos y a que siempre actuamos con la conciencia dormida. También se le conoce como la ley del talión, que dice
que nos dice que ojo por ojo y diente por diente. Cada una de las cosas, buenas o malas, que hemos hecho y que hemos dado a otras personas en las diferentes existencias, se nos van a cobrar una a una. Todas las cosas buenas y todas las cosas malas van a ir llegando una a una. Ley de causa y efecto, que nos dice que no existe una causa sin efecto ni efecto sin causa. Bien, aquí es donde debemos reflexionar que las cosas que nos suceden a nosotros en la vida y las cosas que suceden a las personas en el diario vivir no son coincidencia, sino más bien son causa y efecto. Es por eso que debemos empezar a reflexionar en esta ley, que las situaciones que le suceden a las demás personas, como enfermedades, sucesos trágicos, eventos terribles, desgraciados, desagradables, están dados por esta ley del karma. Es causa y efecto. Son cosas que nos suceden porque en un pasado las hemos provocado, con la conciencia dormida, claro está. Entonces es aquí donde tenemos que empezar a reflexionar que nada de lo que sucede en la vida a cualquiera de nosotros es casualidad, sino más bien es causa y efecto, ¿sí? Ver que realmente las cosas que nos suceden tienen una razón de ser, tuvieron un origen y no son cobradas en esta existencia y en las diferentes existencias. Aquí es donde tenemos que reflexionar y ver las cosas que nosotros vemos de la vida. Muchas veces cuando ocurren sucesos trágicos, desgraciados, que aparentemente pues son muy terribles e injustos, nosotros vemos esas cosas o los malos sucesos como cosas injustas, que no las merecemos, que nosotros hemos sido muy buenos. Pero si nosotros revisáramos existencias pasadas, nos daríamos cuenta de que nosotros mismos provocamos esos karmas, esas situaciones. De lo que hemos dado, vamos a recibir. Esa es la ley del karma, la ley de la igualdad. De lo que se da, se recibe. Es ahí donde tenemos que reflexionar. Que si hemos mentido, si hemos robado, si hemos traicionado, si hemos cometido errores graves de violencia, de ira, ¿sí? Si hemos cometido diferentes delitos acá en el mundo físico, todas esas cosas no son gratis. En algún punto de nuestra vida retornan, vuelven a ocurrir o nos suceden a nosotros por la ley del karma, la ley de causa y efecto. Bien, entonces tenemos que reflexionar en esto porque muchas veces vemos que suceden muchas cosas a lo largo de nuestra vida y en la vida de las personas, de nuestros familiares, de fulanito, de fulano, etcétera, etcétera, y decimos, uy, pero la vida es muy injusta, la vida es una ruleta al azar, y no, realmente nada es casualidad, cada uno de nosotros recibe de lo que ha dado. Si hemos matado en existencias pasadas, entonces ¿cuál es nuestro karma? Si hemos robado en existencias pasadas, ¿qué karmas tenemos? Si hemos sido injustos, si hemos sido infieles, traicioneros, traidores, si hemos sido tiranos, si hemos sido ofensivos, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nos merecemos? Basta revisar nuestra vida. A veces hay pequeñas cosas que llegan a nuestra vida o karmas que nos llegan y decimos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me sucedió a esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué me hacen esto a mí? Muchas veces nosotros nos cerramos y dormimos nuestra conciencia y decimos, es muy injusto. Pero si reflexionamos en nuestra vida, en nuestro pasado, incluso esas cosas las hemos hecho a otras personas, con la conciencia dormida. Y cuando vuelven a nosotros esas situaciones, o no las hacen a nosotros, las vemos como injustas. Y es para reflexionar. Lo que quiere decir que no es casualidad los sucesos, los hechos que suceden en el diario vivir de cualquiera de cada uno de nosotros, ¿sí? Que fulanito apareció con tal enfermedad, con tal cáncer, con tal que nació el hijo de la vecina con tal enfermedad, con tal condición, que a fulano lo robaron, lo mataron en una esquina, que a tal persona le sucedió esto y perdió todo lo que tenía, perdió su familia, sus hijos, lo traicionaron, que perdió su negocio, que quedó en bancarrota, que cualquier cosa
La gran mayoría de cosas que suceden en el diario vivir o en la vida de nosotros está dado por esta ley del karma. Y está dado pues por las cosas o por cómo hemos actuado en las existencias pasadas, ¿sí? Todo lo equivocado que hayamos hecho en existencias pasadas se nos va a venir a cobrar en esta existencia, en las próximas existencias. Esa es la ley del karma. O incluso en la misma existencia nos van cobrando cosas. Hacemos cosas en esta existencia y en la misma existencia nos las cobran. Esa es la ley del karma. Es algo que tenemos que entender, que comprender, porque normalmente nos parece que la vida es muy injusta o tal vez que Dios es injusto, pero no. Cada quien recibe lo que le corresponde de acuerdo con lo que ha hecho en esta existencia y en las existencias pasadas. Si hemos robado, si hemos mentido, traicionado, si hemos asesinado, si se han cometido delitos como asesinatos, violación, abortos, ¿qué es lo que nos merecemos? Según esa ley del karma, todo eso vuelve a nosotros, nos los van a cobrar en esta existencia y en las próximas. Si nosotros reflexionamos en algo, aprendemos de ello, ¿sí? Si nosotros reflexionamos, por ejemplo, en por qué nos sucede tal o cual situación. Por ejemplo, hay muchas personas que se quejan de que les han sido infieles, les parece injusto, muy trágico de que la pareja les fue infiel, lo traicionaron, pero de pronto revisan su vida, reflexionen sobre su vida y de pronto van a descubrir que lo más probable es que en esta existencia hayan sido así o hayan cometido esos errores con otras personas, ¿sí? A una persona le llega un karma de una enfermedad, de un cáncer, por ejemplo, de hígado, de colon, de pulmón, y si reflexiona en su vida el porqué de esa situación, el porqué de esa enfermedad, puede llegar a descubrir que uno mismo lo provocó, que uno mismo causó esos efectos sobre sí mismo, que dañó sus pulmones fumando, que dañó sus órganos consumiendo alcohol o basándonos en los placeres de la comida chatarra, y después más adelante vinieron los problemas estomacales de los órganos y nos quejamos, nos parece injusto, nos parece que no lo merecemos, pero si reflexionamos en esas cosas vamos a aprender de esas situaciones, ¿sí? Es por eso que tenemos que reflexionar. Las cosas que nos han sucedido tienen un origen, tienen una causa, y lo más probable es que nosotros, lo más seguro es que nosotros hemos provocado esos efectos sobre nuestro cuerpo físico, sobre nuestras vidas. Nos suceden ciertas cosas y nos parece muy injusto, ¿sí? Cuando hacemos ciertas cosas no las vemos tan mal como cuando no las hacen. Uno de pronto, una persona va y roba y ya, y lo disfruta y no piensa en las consecuencias ni nada. Pero cuando viene la cárcel, viene las diferentes cosas de la vida, o lo roban también, o pierde aquello que había luchado por conseguir, que había conseguido luchando mucho, y se lo roban, dice, es injusto, ahí sí nos duele. Eso es algo muy característico de nosotros los seres humanos, nosotros hacemos las cosas sin pensar, sin reflexionar. Muchas veces vamos y le hacemos daño a las demás personas o cometemos errores y no las vemos tan graves, no las vemos tan perjudiciales. Pero cuando nos las hacen a nosotros, ahí sí nos duele. Ahí sí consideramos de que es injusto, de que es doloroso, de que es muy difícil, de que no nos lo merecemos, de que somos mansas ovejas. Entonces hay que reflexionar en cada una de las cosas que nos han sucedido. Bien. La ley del karma es el fundamento de esta escuela, de este planeta. A través del karma es que nosotros pues vamos a aprender las lecciones, ¿sí? Solo reflexionando en nuestros errores pues vamos a poder ir comprendiendo nuestros karmas, irlos pagando, irlos negociando, pero también es totalmente necesario eliminar a los defectos que producen tales karmas, tales deudas, ¿sí? Cuando nosotros reflexionamos en las cosas que se nos devuelven por nuestras acciones, vamos a comprender finalmente y vamos a haber aprendido realmente sobre una situación, ¿sí? Es como yo les decía en la conferencia anterior, que nos tropezamos con una roca y si nosotros no le prestamos atención, no vemos
lo que estamos haciendo mal, mañana volvemos y pasamos y nos tropezamos con la misma roca. Realmente es así. Muchas personas, por ejemplo, basan su vida en el alcoholismo y cuando llegan los problemas de los riñones, del hígado, no reflexionan qué es lo que les está haciendo daño, que su defecto del alcoholismo los está llevando a destruir su cuerpo, ¿sí? Y cuando se medio mejoran, vuelven y caen en ese vicio, vuelven y caen en esa situación hasta que se daña por completo los órganos, llegan a la muerte. Pero si se reflexiona en esas situaciones, se va a comprender. Si una persona reflexiona que, por ejemplo, esas cosas destruyen su cuerpo físico, lo más probable es que tenga un poco más de voluntad de dejar de hacer o de cometer esos errores. Por lo tanto, pues puede alargar su vida. Es muy importante comprender esto, ¿sí? Realmente ver claramente de que todo lo que nos sucede es porque nosotros mismos nos lo hemos buscado en esta existencia, en las existencias pasadas, cosas que hemos hecho equivocadamente. Entonces, ¿qué es karma? ¿Qué es el karma como tal? El karma son las deudas o las cosas que debemos y tenemos que pagar por las malas obras que hacemos cuando dejamos actuar a nuestros defectos psicológicos en lugar de la conciencia. ¿Sí? Básicamente es eso. Todas las cosas que hemos hecho con la conciencia dormida nos produjeron o nos producen un karma. Vamos y robamos a una persona, vamos y cometemos tal delito, pues esas cosas son el karma, ¿sí? Ahí quedan o se van creando esos karmas. Actuamos de manera equivocada, por ejemplo, un jefe que le roba el salario a su empleado, actúa de manera equivocada. Actúa en base a defectos psicológicos como la codicia, la trampa, la mentira, ¿sí? O como tal la ambición, etcétera, etcétera. Y más adelante queda ese karma, o viene la ley divina a cobrarle esa situación. Es básicamente eso. Todo lo que hemos hecho con la conciencia dormida o cuando se han manifestado los defectos psicológicos y cometimos errores, ese es el karma, esas son las deudas, ¿sí? Para pagar el karma se nos da un tiempo, la ley divina nos da tiempo para pagar esos karmas, pero recordemos muy bien que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Tenemos derecho a pagar nuestras deudas, nuestros errores, aprendiendo de ellos, claro está. Necesitamos comprender los defectos psicológicos que nos llevaron a cometer esas situaciones equivocadas o actuar de forma equivocada, para también ayudar a pagar esos karmas, esas deudas, y pues que no nos vuelva a suceder. También pues saber cómo vamos a negociar a pagar esas deudas, que es como lo vamos a estudiar. Nosotros acumulamos karma de 7 existencias. Cada que nosotros venimos a una existencia nueva, estamos viviendo karmas de 7 o de esta existencia, perdón, de 7 existencias pasadas, ¿sí? El día que nosotros decidamos autorrealizarnos y despertar la conciencia, tenemos que pagar el karma de esas 7 existencias de contado en una sola existencia. Para autorrealizarnos nos cobran el karma de 7 existencias como tal. Es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es el Dharma? El Dharma es el dinero cósmico que recibimos por cada obra buena o consciente que hacemos. Cada vez que hemos ayudado a una persona de corazón, con amor, servicialmente, de verdad, de corazón, con verdadera misericordia y compasión, recibimos Dharma o dinero cósmico. Por ejemplo, en el hogar, la familia gira en torno a estas leyes, a la ley del karma y a la ley del Dharma. Una madre que hace todo por sus hijos, que trabaja, que les da de comer, que viste, que mantiene el hogar, pues son obras de actos de servicio, de amor, que sostienen a otros seres, a otras personas. Y nuestros seres o los seres se van pagando, se va recibiendo ese dinero cósmico o ese Dharma por esas buenas obras, por esas buenas acciones. Por el contrario, veámoslo de la manera contraria también. Si un padre o una madre no vela por su hogar, por sus hijos, ¿sí? Y de pronto derrocha el dinero, genera pobreza, desgracia. Por el contrario, hay problemas, malas situaciones, no se apoya a la familia.
etcétera, etcétera, o se abandona, se traiciona, ¿sí? Todas esas cosas producen karma. Bien, ahí está la otra parte. Ese dinero cósmico, el Dharma, nosotros lo recibimos en un pequeño tarro que se encuentra en el Tribunal de la Justicia Divina, en el Tribunal del Karma, y es donde en ese tarrito, en ese lugar, es donde nosotros recibimos todo el Dharma que nos dan los diferentes seres cuando hacemos una obra consciente por ellos, ¿sí? Por ejemplo, la mejor obra consciente que podemos nosotros hacer por otra persona es entregarle este conocimiento, un conocimiento que le ayude a despertar su conciencia y por sí mismo salir de su propia miseria interior. Eso lo valora la ley divina y los seres nos dan una monedita cada vez que intentamos ayudar a alguien a despertar su conciencia. Da mucho Dharma, ¿sí? Pero también diferentes cosas en la vida nos producen Dharma. Cuando ayudamos a las personas, cuando apoyamos a las personas, ¿sí? De pronto vimos a una persona o a una persona de nuestra familia le faltaba, no sé, alimento, vestimenta y lo ayudamos, pues de lo que damos recibimos, ¿sí? De esas cosas buenas también quedan guardadas en forma de Dharma, en forma de dinero cósmico o Dharma. También, por ejemplo, cuando damos de beber a quien tiene sed, cuando realmente ayudamos de corazón, por ejemplo, con un mercado a una persona que lo necesita realmente, ¿sí? El ser de esa persona le va depositando a uno ese Dharma y va quedando guardado allá en el Tribunal del Karma. Todo ese dinero cósmico pues se traslada diariamente al banco del Dharma, que es otro banco en las dimensiones superiores, y que a diferencia del karma, nosotros podemos guardar Dharma de todas las existencias, de muchísimas existencias. E incluso nosotros no sabemos que tenemos Dharma ahorrado. Puede suceder de que llega un karma a nuestra vida, nos llega una enfermedad, una situación, nos sucede algo en la vida y nosotros por tener la conciencia dormida, por no tener esta sabiduría, teniendo el Dharma para pagar esas situaciones, no lo pagamos porque no lo sabemos utilizar. Bien, ahí lo importante de empezar a despertar la conciencia. De pronto, sin saberlo, nos vienen a cobrar un karma de muerte o alguna situación que nos va a dejar en la ruina o algún problema, un karma fuerte. Y por no saber que tenemos con qué pagarlo, pues nos llegan esas situaciones. Es lo que normalmente le pasa al ser humano en el diario vivir, porque tenemos la conciencia dormida y no sabemos que incluso tenemos Dharma o ese dinero cósmico ahorrado de muchísimas existencias pasadas y que pudiésemos pagar con ese Dharma todas nuestras deudas. Bien, ¿qué es el Tribunal del Karma? El Tribunal del Karma o de la justicia objetiva, pues es un lugar que está formado por muchos lugares en donde se procesa la ley divina. La justicia, el Tribunal de la Justicia es como tal, está distribuido en diferentes niveles de conciencia o dimensiones, y en cada una de las dimensiones o niveles de conciencia encontramos diferentes tribunales, en donde encontramos o se procesa lo que es la ley divina. Incluso acá pues podemos ver la representación del arte egipcio, que dejaban plasmado esto precisamente, esta sabiduría sobre el karma, sobre el Tribunal de la Justicia Divina o objetiva. Bien, en el mundo de las 48 leyes encontramos a Anubis y a sus 42 jueces, que ellos son los que manejan las 48 leyes del mundo físico, que incluso están representadas en los 48 cromosomas que tenemos en nuestro ADN. Bien, en cada uno de los centros de la máquina o niveles de conciencia vamos a encontrar diferentes tribunales de justicia en donde se procesa la ley, las leyes de cada dimensión. Acá en el mundo físico pues nos rigen 48 leyes y pues en base a esas 48 leyes el Tribunal de la Justicia objetiva es que nos mide nuestras deudas y las cosas que nos merecemos. En el centro sexual, por ejemplo, pudiésemos llegar a ver, cuando nosotros profundicemos el trabajo de la muerte del yo psicológico, podemos llegar a ver, si nos desdoblamos, que en el tribunal, en el gran tribunal que está en el centro sexual, vemos cómo eliminan a los yoes, cómo se libera la conciencia, los compromisos, o para qué
se libera esa conciencia, qué funciones tienen esas chispas de conciencia, y vemos también la capacidad de hacer o de compromiso de cada ser. Ahora sí, veamos qué es lo que produce karma. ¿Qué nos produce karma a nosotros? El karma lo producen las obras, obviamente del ego. Ya vimos que son los actos, las obras que hacemos con la conciencia dormida. Las palabras, las omisiones, cosas que teniéndolas que hacer no las hacemos, ¿sí? Son las cosas que nos producen karma. Obras, palabras y omisiones. Debemos que observar nuestros sentimientos y pensamientos, porque de ahí es el origen de nuestras obras y palabras. De nuestros pensamientos y sentimientos es que nosotros vamos y hacemos las cosas. Una persona nos produce determinado sentimiento de rabia, de ira, y si no controlamos esa ira, si no estamos trabajando sobre sí mismos, esa ira nos lleva y matamos a esa otra persona, o cometemos un error, o nos vengamos de X o Y forma. Eso nos produce karma. Bien, entonces, como tal, las obras, las palabras y las omisiones nos producen karma. Miremos qué clases de karma hay, qué clases de karma existen. Existe el karma individual, que es el karma pues que corresponde a cada uno de nosotros individualmente como personas, ¿sí? Podemos ver que nos llegan enfermedades, condiciones físicas con las que puede uno llegar a nacer, enfermedades que nos llegan, situaciones que nos llegan a nosotros personalmente, que nos roban a nosotros, que vienen tales personas a buscarnos para hacernos daño, tales situaciones en las que perdemos nuestro dinero, nuestra estabilidad, nuestra pareja. Bueno, son karmas individuales. El karma familiar, en donde una familia se reúne entre sí pues para cobrarse sus deudas. De hecho, la familia en la que nacimos está dada por lo que merecíamos o por cómo fuimos en existencias pasadas, ¿sí? En la familia en que nosotros nacemos es también en donde vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas que nos merecemos debido a lo que hemos sido y hecho en existencias pasadas. Entonces no es casualidad que nacimos en tal o cual familia. Muchas personas dicen, uy, ¿yo por qué habré nacido en esta familia tan pobre o tan llena de problemas o tan, no sé, que viven X o Y situación mala? De pronto hay muchas familias en estado de pobreza, de drogadicción, de problemas, ¿sí? Y a veces hay personas que se preguntan, ¿yo por qué habré nacido en esta familia? Pues ahí es donde podemos encontrar también el karma. La ley divina nos ubica en donde nosotros merecemos. Ahí está ese karma familiar. También existe el karma colectivo, el cual pues afecta a un grupo de personas, como por ejemplo un colectivo. Las personas van en un bus y sucede algo, un accidente, o se sube un grupo de ladrones y roba a toda la gente que estaba en el bus, o precisamente un grupo de personas estaba reunida en cierto lugar y sucedió X o Y cosa que los mató, que lo robaron, que le sucedió tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el karma colectivo. Se reúnen ciertas personas a pagar o a cobrar esas deudas. Karma regional, pues el de una región geográfica, ¿sí? Como por ejemplo en determinado lugar donde ocurre una sequía o una endemia, ¿sí? Como tal, un deslizamiento de tierra que acaba con, por ejemplo, una región. Ese es el karma regional. Karma nacional, pues vemos que cada país tiene un estilo de vida muy diferente, una situación económica diferente, una calidad de vida diferente, ¿sí? Y hay diferentes situaciones buenas y malas en diferentes países. Hay países en donde se ve más la corrupción, en donde se ve más la guerra, en donde se ve más, por ejemplo, la pobreza, la drogadicción. Todo eso está dado por el karma nacional. Entonces el lugar en donde nacimos está dado por pues las deudas que tenemos, por las cosas que tenemos en nuestro interior y que produjeron que estuviéramos en estos lugares. Entonces no es casualidad tampoco el lugar donde nacimos. Por ejemplo, si en el lugar en el que nacimos hay mucha violencia, es porque la ley nos ubicó aquí debido a que también hemos sido así de violentos.
cada cosa en su lugar. Bien, entonces ahí vemos eso, hay países de pronto más estables económicamente, hay países que sufren más por injusticia o corrupción, de pronto hay países en donde no es fácil acceder a la salud, etcétera, etcétera, o al trabajo o a la educación, etcétera, etcétera. Todo eso está dado por el karma nacional. O que por ejemplo un país tuvo un colapso económico y entraron en pobreza, todo eso son karmas nacionales. Bien, karma continental pues es el de los continentes como tal, como por ejemplo África, América, sí, continentes, por ejemplo hay continentes que escasea el agua, la comida, la educación, la salud, absolutamente todo, como en África, sí, son continentes pues como tal que ya tenían sus deudas y se les está cobrando, ¿sí? El karma continental. Karma mundial, pues el que afecta como tal a toda la humanidad, como una guerra mundial, como una epidemia, como la que vivimos del COVID-19, como las que vayan a venir, todas las situaciones que nos afectan mundialmente a todos los seres humanos del planeta como tal. Existe también el karma planetario, que ya también está más relacionado como tal pues con las transformaciones ambientales, colisiones de planeta, erupciones de volcanes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como tal, ya karmas que afectan como tal a todo el planeta Tierra. Por ejemplo, que venga un meteorito y lo choque, como desastres naturales, temblores, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos cómo hemos sido con el planeta Tierra, podemos ver qué es lo que nos puede esperar incluso como karma a este planeta, o karma mundial también puede ser. Hemos dañado la naturaleza, el ecosistema, contaminado las aguas, los aires, los ríos, los bosques, pues ¿qué es lo que nos espera? Tenemos karmas también ahí por eso, la humanidad, el mundo. Existe también el karma saya, que es, son los ligues, o lo que lo produce son los ligues astrales, o las uniones sexuales entre hombres y mujeres de existencia en existencia. Cuando uno se une sexualmente con una persona, pues queda ligado astralmente a esa persona y por lo tanto pues esa persona lo vuelve a uno a buscar o uno vuelve a encontrarse a esas personas en próximas existencias. Bien, es ahí donde podemos ver las recurrencias, ¿sí? En donde por ejemplo viene una recurrencia de una pareja como tal, nos pueden mostrar a nivel astral en los sueños de que viene una pareja, una persona, y de pronto nosotros ya tenemos pareja y ya estamos trabajando, ya tenemos el conocimiento, pero viene una pareja. Ese es ese karma, pues como tal está producido por las uniones sexuales entre hombres y mujeres, bien, que se han dado en existencias pasadas. Karma yoga, pues lo que significa es perder la pareja cuando más se necesita y es causado por el karma saya. Existe también el karma duro, que son los delitos contra el Espíritu Santo, que pues se paga solo con dolores y enfermedades. Ese karma duro no se puede negociar. El karma katancia es el karma de los dioses por sus errores. Bueno, esos son todos los tipos de karma. Continuemos, miremos ahora de qué manera o de qué forma nosotros podemos pagar el karma. Nosotros podemos pagar el karma de 5 formas diferentes para las personas que tenemos este conocimiento y esta sabiduría. Primero que todo con dharma o dinero cósmico. Sí, ese dharma que hemos venido recibiendo de existencias pasadas y que tenemos ahí guardado y el que vamos a empezar a recibir y a juntar, porque es necesario obtener más dharma porque tenemos muchísimas deudas. Por ejemplo, cada vez que entregamos este conocimiento a otras personas, nos dan dharma, dinero cósmico con el cual podemos pagar alguna deuda que se nos vaya a cobrar. Esa es una de las formas. Para ello hay que hacer como tal una práctica de negociación que ya la vamos a ver. También pagamos karma a veces cuando nos llega una situación o nos llega un karma y nos produce dolor, ¿sí? Por ejemplo, nos sucede X o Y situación y nos están cobrando un karma, pero era negociable. También pudiéndolo negociar, no lo negociamos y no lo cobraron. Por ejemplo, el karma de una enfermedad, de una situación negativa, ¿sí? Que de pronto
no lo negociamos, teníamos el dharma, el dinero, y llegó esa situación. Cada que nos llegan esas situaciones y no las negociamos, por ejemplo, cuando no tenemos estas herramientas y no sabemos cómo pagar el karma, llegan muchos karmas a nuestra vida y no nos damos cuenta. Y suceden esas terribles situaciones, esos hechos trágicos, difíciles, dolorosos, penosos, vergonzosos, y esos son karmas. Y la gran mayoría de ellos se pueden negociar, pero por no saber cómo hacerlo, pues los vivimos, los pagamos ignorantemente. Bien, con dolor no negociable, que son los delitos contra el Espíritu Santo, ¿sí? Es otra forma de pagar ciertos karmas, por ejemplo la fornicación, el adulterio. Hay muchos karmas que no se pueden pagar, o que no se pueden negociar, mejor dicho, sino que la única manera de que nos lo cobren es con dolor, ¿sí? Y esos son los delitos contra el Espíritu Santo. Que, por ejemplo, un delito contra el Espíritu Santo es, por ejemplo, la fornicación, la extracción de la energía sexual por placer y diversión. Eso se paga con dolor y sufrimiento. Y con caridad también es otra forma de pagar el karma, ¿sí? Porque se dice que al león de la ley se le domina con la caridad, ayudando a los demás. Y qué mejor manera de ayudar a los demás que ayudarlos a despertar su conciencia. La otra forma es hacer negocios objetivos con la ley divina, comprometiéndonos pues a pagar esos karmas con el dharma que tenemos o que vamos a conseguir. ¿Listo? Entonces pues vamos a ver como tal esas herramientas. Práctica de traslado de fondos. Para pagar nosotros el karma necesitamos hacer un traslado de fondos. Necesitamos mover el dharma que tenemos guardado y llevarlo al tribunal del karma para pagar las deudas que tenemos. Todo esto lo pudiésemos llegar a hacer en un desdoblamiento astral. Si salimos y aprendemos a desdoblarnos, podemos incluso hacer estas cosas en el mundo astral, pero pues como apenas estamos iniciando, necesitamos hacer estas prácticas aquí físicamente, mientras vamos despertando, y ya más adelante podemos llegar a negociar en el astral y a pagar deudas presencialmente en el astral. De momento tenemos que aprender a pagar nuestras deudas de la siguiente manera. Tenemos que trasladar los fondos. Necesitamos pasar todo el dharma que tenemos, o ir pasando el dharma que tenemos al tribunal del karma para ir pagando nuestras deudas. Bien, ¿cómo lo hacemos? Primero que todo se hace una súplica al Padre Interior y se le pide a él que sea el que traslade los fondos del banco del dharma al banco del karma, ¿sí? Cada quien a su manera. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, seas tú quien me realice el traslado de fondos del banco del dharma al banco del karma. Esa es la petición que se podría hacer, concentrados en el corazón, ¿sí? Se hace esa petición y vamos con la práctica. ¿Cómo se hace el traslado de fondos para ir pagando nuestros karmas? Primero que todo nos paramos con los pies juntos, tal cual pues se ve en el gráfico, en la imagen, y parados con los pies juntos vamos a levantar las manos o los brazos, de forma horizontal. Las palmas van hacia arriba, así quedando como en forma de cruz. Bien, las palmas de las manos hacia arriba. Vamos a empezar a hacer un movimiento, mantralizando un mantra, que en este caso, en este primer paso, es el Ni, el mantra Ni. El brazo derecho va a subir 45 grados al mismo tiempo que el brazo izquierdo baja 45 grados, tal cual se ve en la imagen. Se hace ese movimiento tal cual, ¿sí? Levantamos y bajamos el brazo. Levantamos el brazo derecho y bajamos el brazo izquierdo. Mientras estamos mantralizando este mantra, que es el Ni. Es decir, comenzamos así y empezamos a mantralizar Ni, y vamos haciendo este procedimiento, este segundo paso, levantando el brazo izquierdo, el brazo derecho, y bajando el brazo izquierdo. Luego el brazo izquierdo sube y el derecho baja 45 grados. Como tal se hace lo contrario, ¿sí? Como una balanza. Se va a hacer como una balanza.
A lo largo de todo ese procedimiento se pronuncia el mantra Ni. Finalmente, mientras todavía se sigue mantralizando, los brazos deben terminar horizontalmente, ¿sí? Entonces comenzamos horizontalmente y empezamos a mantralizar Ni. En la medida en que mantralizamos, hacemos este primer paso de acá, este segundo paso, que es levantar el brazo derecho y bajar el izquierdo. Enseguida hacemos el movimiento contrario, o sea, levantamos el izquierdo y bajamos el derecho y terminamos horizontalmente. Todo esto se hace pronunciando el mantra Ni. Bien, listo. Ese es un primer movimiento como tal. Eso se hace 5 veces o se hace con 5 mantras. Con cada uno de ellos debemos concentrarnos en cada parte del cuerpo en donde se produce determinada vibración. Por ejemplo, cuando hacemos el mantra Ni, arrancamos horizontal y hacemos el movimiento, ¿sí? Terminamos horizontal mantralizando el mantra Ni y nos vamos a concentrar en el entrecejo. Vamos a hacer ese mismo movimiento que acabo de explicar, pero ahora con el mantra Ne, concentrados en la laringe. ¿Sí? Comenzamos horizontalmente, levantamos derecho, bajamos izquierdo, luego levantamos izquierdo y bajamos derecho y terminamos horizontalmente mientras estamos mantralizando Ne, concentrados en la laringe. Volvemos a hacer el mismo movimiento, pero con el mantra No y concentrados en el corazón, el mismo movimiento como tal, con el mantra NU, Nu, concentrados en el ombligo, el mismo movimiento, utilizando el mantra Na, concentrados entre la pelvis y el ombligo, que ahí se siente como tal la vibración de ese mantra. Bien, espero que quede claro. Para cada uno de estos mantras se hace ese mismo movimiento. Se comienza horizontal y comenzamos con el primer mantra, Ni, Ni, y terminamos horizontalmente. Luego con el mantra Ne y hacemos lo mismo. Ne, tal cual pues como lo vimos en estas imágenes. ¿Listo? Ese movimiento como tal, esto, el primero, segundo, tercero y cuarto paso se hacen con cada uno de estos mantras. Primero con el Ni, luego con el Ne, No, Nu, Na. Cada uno concentrado en el lugar específico que ya mencioné. Ese procedimiento se repite 8 veces más, es decir, en total son 9 veces. Es decir, hay que hacer 9 veces este ciclo de 5 mantras. 9 veces se hace ese ciclo de 5 mantras. Es decir, un ciclo equivale a hacer el movimiento de estos 5 mantras. Se realiza 9 veces. Para finalizar, ya cuando se terminan las 9 veces, se cruzan los brazos sobre el pecho y el brazo derecho sobre el izquierdo se cruzan, ¿sí? De la siguiente manera puede ser. Y se mantraliza esto, que es el mantra Torn, de forma alargada. Torn. Y listo. Ahí queda hecho el traslado de fondos. Espero que quede muy claro. Las personas que de pronto no les quede muy claro, pues pueden preguntar en los comentarios o a través del grupo de WhatsApp escribir a alguno de los administradores por interno. Es muy sencillo, ¿sí? Basémonos en este movimiento para repetirlo. El movimiento va a ser este para cada uno de los mantras. Primero en horizontal, luego viene este subiendo primero el derecho, luego se sube el izquierdo, tal cual la imagen, y se termina horizontal. Cada uno de esos movimientos para cada mantra. Cuando ya se hace el ciclo, cuando ya se hacen estos 5 mantras, va un ciclo. Son 9 ciclos o 9 veces. Y al final se cruza brazo derecho sobre izquierdo y se mantraliza Torn. Listo. Esa es la práctica del traslado de fondos. Ahí ya hemos pasado el dharma que tenemos al banco del karma y se empiezan pues como tal a saldar ciertas deudas, ciertos karmas que cada uno de nosotros ya tenemos.
Pero para nosotros pagar esas deudas, necesitamos primero que todo hacer esto, que es la práctica de negocios con la ley. Primero debemos hacer los negocios. A medida en que nosotros vamos avanzando y trabajando sobre sí mismo, el ser nos va mostrando los diferentes karmas y deudas que tenemos en los sueños. Por eso es que es necesario utilizar la simbología y la cábala para interpretar y saber cuándo nos están mostrando un karma, una deuda que nos va a venir. Si nos muestran determinado karma o recurrencia, necesitamos hacer esta práctica de negocios con la ley, que ya la voy a explicar, y hacer diariamente el traslado de fondos hasta que se van pagando esos karmas, esas deudas. Bien, ¿cómo se hace la práctica de negocios con la ley? Se acuesta el practicante en el piso con los brazos abiertos en cruz, así tal cual la imagen. Los pies van juntos también, van unidos, y se va a hacer una petición, ¿sí? Las palmas van hacia arriba siempre, siempre las palmas van hacia arriba. Ahí, estando acostados en esa posición, hacemos una súplica. Perdón. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 jueces para cancelar, por ejemplo, este karma. Y ahí ponemos en nuestra mente el sueño en el cual nos mostraron el karma que nos viene, ¿sí? Entonces, por eso les digo que necesitamos estar muy atentos a lo que es el astral, porque allí nos van a nosotros a mostrar los karmas y las deudas que tenemos. Entonces hacemos la súplica y cuando vayamos a negociar, pues ponemos en mente el karma que queremos pagar, que nos mostraron, por ejemplo, en determinada experiencia, en determinado sueño. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Una vez allí, negocia con el maestro Anubis y sus 42 jueces para cancelar tal karma. Y pienso en el karma que voy a cancelar, ¿sí? Que fue el que me mostraron en determinado sueño. O también para pedir fuerza, ¿sí? Una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 jueces para que me den fuerza para el trabajo de la muerte psicológica, por ejemplo. Para que me den fuerza para el trabajo del nacimiento espiritual. O para que me den fuerza para el sacrificio por la humanidad. El negocio que necesitemos, ¿sí? Por lo general, como les digo, esos karmas, esas deudas nos las van a mostrar en astral y es completamente necesario tenerlas en cuenta a la hora de hacer el negocio. Se hace la súplica y se le pide que es para negociar o cancelar tal karma o tal recurrencia que nos mostraron en el sueño. Listo. O para pedir fuerza para el trabajo interior, para pedir fuerza para la muerte psicológica, para el nacimiento espiritual, para la autoobservación, etcétera, etcétera. Bien, ese es un primer movimiento. Bien, luego nos sentamos en esa posición, igual, pies juntos, pero ya sentados, los brazos horizontalmente, las palmas hacia arriba, ¿sí? Y repetimos nuevamente la oración, la súplica. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Una vez allí, negocia con el maestro Anubis y sus 42 jueces este karma que me mostraron en este sueño, o para que me des fuerza para el desdoblamiento astral, o para autoobservarme, o para la muerte psicológica, etcétera, etcétera. Ese es el segundo movimiento. Se debe hacer 6 veces, ¿sí? De esta manera bajamos y subimos sucesivamente hasta completar 6 veces. Comenzamos acostados y hacemos la súplica, la oración como tal. Luego nos sentamos, la volvemos a hacer, repetimos esa súplica, esa oración. Luego en el tercer movimiento, acostados, volvemos a repetir esa súplica. Luego una cuarta vez, una quinta vez y una sexta vez, en la cual terminamos sentados haciendo esa misma súplica, haciendo ese mismo negocio. Bien, al final ya le damos las gracias al Padre y le pedimos que nos permita recordar el resultado de esa negociación, ¿sí? Agradecemos al ser por habernos ayudado en esa práctica de negociación. Entonces, listo, espero quede claro. Se hace 6 veces esa súplica o esa oración. La primera acostada, segundo sentado, tercero acostado, cuarto sentado, quinto acostado,
Y por última, sexta, sentado, tal cual lo acabé de explicar. Perfecto. Uno puede proponer cómo pagar un karma, una deuda, y en todo caso se debe cumplir. Por ejemplo, a veces nos muestran una recurrencia. Entonces puede uno llegar a negociar con el ser, bueno, voy a eliminar tales defectos o a entregar este conocimiento a 20, 100 personas para pagar este karma. Uno puede proponer, ¿sí? Por ejemplo, ya en la oración, en la súplica, dice, para negociar tal karma, a cambio me comprometo a pagarlo enseñando este conocimiento a 10 personas, dándole la introducción de este conocimiento a 10 personas. Y eso nos da dharma para pagar esos karmas. Bien, esas dos prácticas las podemos hacer y las debemos hacer todos los días, con el objetivo de, si no estamos negociando karmas, pues pedir fuerza para la autoobservación, para el trabajo interior y el traslado de fondos con el fin de ir pasando todo nuestro dharma para ir pagando nuestras futuras deudas. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Bien, esa es toda la conferencia del día de hoy. Agradezco su tiempo y atención. De esta conferencia y de todas siempre va a haber material, así que los invito a ser parte del grupo de WhatsApp en donde van a encontrarlo. Y nos vemos en una próxima conferencia en la cual vamos a hablar de un tema bastante interesante e importante de tocar, en el cual vamos a hablar de las drogas y el alcoholismo y pues su influencia en nuestro trabajo interior. Muchas gracias y nos vemos en una próxima conferencia. Recuerden que todas las herramientas y el material de apoyo por el grupo de WhatsApp. Nos vemos en una próxima ocasión.